El proceso de vacunación en este distrito aún no ha iniciado. Pero claro, ya en el día de ayer sostuvimos una reunión con personal de salud pública y ya iniciamos ese proceso de levantamiento, de recogida de información de todo el personal público, del sector público y del sector privado, de los niveles inicial y primario. Se va a comenzar el proceso de vacunación con el personal, los maestros, personal administrativo, de apoyo, de esos dos niveles. De manera que los centros educativos, que son solamente del nivel secundario, no serán vacunados en esta primera etapa, porque se tiene ese cronograma. Entonces ya vamos en el día de hoy y mañana, a recoger todas esas informaciones a través de los directores de los centros educativos, como ya señalamos, de ambos sectores, del privado como del público. Una vez tengamos esa relación, es decir, la cantidad de ese personal, que aquí deben rondar cerca de los 2.000, entre maestros, personal administrativo, se lo enviamos al Ministerio de Salud Pública y ellos entonces ya elaboran el protocolo, mandan las vacunas precisas, la cantidad exacta, para comenzar, ya cuando tengamos todo eso montado. En ese proceso, en esa reunión el día de ayer, pues también comenzamos a identificar los centros, las escuelas que funcionarían como centro de vacunación. Claro, ya estamos aquí en Higüey, en Santana, de Otrabanda, Verón, en las diferentes localidades de nuestro distrito educativo. Así es. Entonces, tomando en cuenta esa parte tan importante para inmunizar a los profesores, ¿se podría pensar ya en el proceso de ir a la presencialidad y que los estudiantes retornen a las aulas? Dicen que hay mucha presión para que eso se dé. ¿Usted qué piensa? Sí, fíjate, hay presión, y ustedes han visto, como están en los medios, sí, de algunos sectores que dicen sí, vamos a la presencialidad, y otros que dicen no. Es decir, y siempre va a ser así, en cualquier proceso, cualquier situación, lo mismo ocurría al inicio de este año escolar, de muchos sectores que decían que no, que cómo era posible iniciar un año escolar en medio de una pandemia, que no habían condiciones para educación virtual, que quién dijo eso, que eso era una locura del ministro. Sin embargo, dado el plan de educación para todos, que se preparó, de educación a distancia, utilizando diferentes recursos, pues el año escolar va marchando bien. Y esta vez, con el proceso de retorno a la presencialidad, no ha sido la excepción. Hay sus pros, sus contras, quienes están a favor, pero precisamente este proceso de vacunación, de inmunización del personal que labora en los centros educativos, es con mira a ir gradualmente retornando a la presencialidad, porque sea finalizando este año escolar o al inicio del próximo año escolar, que se vuelva a las escuelas, pues hay que agotar este proceso. De manera que ya se han identificado exacto, y las condiciones de muchas escuelas que a día de hoy cumplen con las condiciones mínimas requeridas para recibir a los estudiantes. ¿Con cuáles condiciones ustedes están evaluando para que eso se dé? Sí, y también las edades. Claro. En primer lugar, la matrícula de un centro educativo. O sea, no es lo mismo un centro educativo de una zona rural que tiene una matrícula de unos 20, por ejemplo, esos centros multigrados, centros pequeños, 20 alumnos, o que tiene 4 aulas y tiene una matrícula de 70, que se dividen, o sea, que pueden ser pequeños grupos, a un centro ya de la ciudad que tiene una matrícula de 2.000, que por aula tú tienes 45 y hasta 50 alumnos. O sea, esa condición de la matrícula, pero también el tema de las condiciones de salubridad, agua potable, las condiciones de los baños, diferentes situaciones que se deben dar, la cantidad del personal docente. Tú sabes que en este distrito, ya se ha hablado anteriormente, hay muchas necesidades y demandas de maestros, que por eso viene un proceso de contrato, viene un concurso próximamente. Entonces, un centro que le falte algún personal docente, pues y no así tiene... se descongestionan las escuelas. Claro. Entonces, ese centro que le falta algún docente no tiene todavía esas condiciones óptimas. O sea, son diferentes condiciones que se están evaluando para ver si un centro ya puede retornar a la presencialidad. Pero es viable. Es viable y se está haciendo ese levantamiento, creando esas condiciones. Porque los maestros dicen que no todavía. O sea, al día de hoy no, porque por eso no estamos, pero se están creando en las próximas semanas para hacer posible ese retorno. Bueno, muchísimas gracias, Mártires. Finalmente, siempre, un mensaje a toda la comunidad que nos involucremos en este claro, no, como siempre, los padres siempre involucrados en el proceso educativo de sus hijos, y a los maestros, a los directores de centros, saber que le estamos trabajando para preservar su salud y cuando se vuelva a la presencialidad, garantizar esa parte.
Muchísimas gracias. Siempre, gracias. Interesante la participación del director del Distrito Educativo 1201, Ambioris Bastardo, quien nos ha hablado sobre el plan de vacunación para el personal docente y también el retorno gradual a la presencialidad para garantizar la calidad educativa. Nosotros continuamos con más.